Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá acompañándonos. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda edición de Encuentros Disonantes de las Músicas Populares, Epistemologías, Identidades y Corporalidades, organizado por el Programa de Promoción Cultural de la UNED. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Priscila Carballo y soy una de las organizadoras de la actividad. Bueno, y el espacio que tenemos hoy se llama Danza y Baile, la puesta en escena de las músicas populares. Y nos acompañan Liliana Valle y Paola Ginesta, a quien os voy a presentar. Liliana Valle, que en este momento está resolviendo un pequeño asunto técnico y ahorita se incorpora, es bachiller en danza de la Universidad Nacional, realizó un posgrado en el Centro de Investigación en Danza del Instituto de Bellas Artes en México, así como en el Centro de Investigación Coreográfica de dicho instituto. Es egresada del Doctorado en Artes y Letras de América Central de la Universidad Nacional. Es miembro fundador de la compañía Danza Universitaria de la Universidad de Costa Rica, bailarina profesional del Centro de Investigación Coreográfico del Instituto de Bellas Artes en México y bailarina profesional de UXO Danza, compañía independiente en México. Es fundadora de Merecumbe, Centro de Enseñanza e Investigación de Baile Popular, el cual actualmente es directora docente y artista. Creadora del método Merecumbe, con el cual se imparten cursos en dicha empresa cultural. Sus obras en danza contemporánea y baile han sido interpretadas en centros de investigación coreográfica en México, en Costa Rica en danza universitaria, en la Compañía Nacional de Danza JICRA y la la Compañía de Baile Popular Merecumbe. Sus obras han sido interpretadas en Costa Rica, Panamá, México, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Perú, China y Cuba. Y también nos acompaña Paola Ginesta, que es comunicadora y productora audiovisual de la UCR. Explora la comunicación como construcción de sentido y potencial vincular, enfocándose en la comunicación no antropocéntrica, ecológica, a partir de la perspectiva de la interdependencia. Cursa la maestría académica en comunicación y desarrollo de la UCR y en su tesis investiga la producción de significados y marcos de acción colectiva en movimientos por el derecho a decidir. Es además cofundadora y gestora de proyectos de Tierra Púrpura, comunidad artística de investigadores e investigadoras que desarrollan procesos creativos intercomunitarios desde la ecología de saberes y experiencias y metodologías participativas. Y también codirige y produce el programa Palabra de Mujer de Era Verde, ambos espacios en Canal 15 de la UCR, orientados a la defensa de la vida, justicia ecosocial y bienes comunes. En ello realiza audiovisuales y narrativas críticas a partir de metodologías feministas, interseccionales, populares y comunitarias. Muchas gracias a ambas por acompañarnos hoy. Hoy vamos a trabajar sobre un tema que ha salido en las otras discusiones que hemos tenido en los encuentros disonantes, que es el tema de la corporalidad, la música y el baile. Y les comento nada más la dinámica de este espacio, que está pensado como un diálogo. Las personas que nos acompañan van a dialogar unos 40 minutos y les vamos a pedir, igual que en las otras actividades, que en el chat pongan comentarios o preguntas y los vamos a leer al final del espacio. Vamos a empezar con Paola, que nos va a compartir algunas cosas de su trabajo. Entonces empezamos con Paola. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Qué espacio tan bonito, tan importante. Quiero saber si me escuchan bien porque estaba lloviendo muy fuerte hace un Sí, te ratito. escuchamos bien. Súper. Y bueno, no voy a hablar tanto ahorita al inicio. Queríamos iniciar con un segmento de la película Walk and Dance. Aquí la gente cuando camina baila. Es una videodanza documental que grabamos en Limón. Y un poco en ese momento, cuando iniciamos, la intención era poder registrar diversas sensibilidades y territorialidades presentes en los cuerpos y sus prácticas y expresiones de las personas limonenses. Entonces, bueno, ahora justo buscando cómo introducirlo, me encontré con la sinopsis de la película que no leía hace rato. Me pareció muy tierno, quisiera compartírselas porque plantea algunos puntos que vamos a hablar más adelante y luego de esto, si tengo habilitado el compartir pantalla, vamos a ver ese pedacito de la película como introducción. La sinopsis cuenta que a la orilla del mar un cuerpo germina entre la arena y el cemento y con su danza emprende un viaje a través de una comunidad de artistas compartiendo un retrato sensorial de su identidad limonense en la costa caribe de Costa Rica, una región colorida, cálida y tempestuosa que resiste con el fuego de los tambores, la herencia ancestral afromestiza y las diversas formas de vivir la danza, un lugar en donde la gente cuando camina baila. Ese fue una de las primeras frases de Claudio Taylor, uno de los protagonistas de la película. Y entonces, bueno, vamos a ver si puedo compartirles la pantalla. Va que no habilite el sonido.
Ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Sí. People always use dancing as a way of communication, a profound communication. Through dancing, through spirit, through the ancestors, through this inside instinct that moves us. When an artist from town exposes himself, what he's doing, it's a revolution. Ese es justo el segmento con el que queríamos introducir, que, ¿verdad?, plantea ya varios temas importantes. Y pues ya para iniciar oficialmente, creo que es importante hablar con Liliana y conmigo de nuestras formas distintas de aproximarnos al baile y a la danza, ¿verdad? Yo, como les contaba, bueno, fue mucho a través de esto, de procesos audiovisuales, procesos creativos y desde la investigación del cuerpo. Y pues me gustaría tal vez que Liliana, después de que escuchamos un poco de ella, nos cuente de qué manera se acercó, ¿verdad?, al baile. Está silenciada, Liliana. Muchísimas gracias por la invitación, especialmente a Priscila, Javier y todos los compañeros que han estado en este encuentro que me ha parecido maravilloso realmente. Antes de, de iniciar esta parte, pues sí, también aclarar que el trabajo de Paola me pareció maravilloso en cuanto a esos acercamientos de muy diversas aristas que tal vez uno puede a veces no convertir en algo tan consciente, pero que definitivamente eh, podríamos hablar muchísimo rato de todos los elementos que en este trabajo que ellos hicieron están presentes y convocándonos a una conversación muy plena. En cuanto a la pregunta concreta, bueno, insisto en que desde la parte profesional trabajé en danza contemporánea desde bastante joven. Me especialicé realmente en la parte como dancística, especialmente como intérprete. Y también es muy importante siempre aclarar que soy costarricense, hija de una familia donde la gente baila, que acostumbraba, al igual que muchas otras familias, celebrar cumpleaños, bailes de 15 años, de bodas, etc. En algún momento tuve la posibilidad de estar en México y estaba especialmente en ese momento estábamos haciendo una filmación de una obra que se llama Mariana Pineda, que era con danza universitaria, y el lugar de la ocasión era un salón de baile muy antiguo, y les contaba en algún momento a los compañeros que de pronto en esos espacios de descanso o escucho por allá unas músicas que me eran familiares, pero no totalmente claras, ¿verdad? Y era una cosa así como que sonaba como a mambo, como a cha-cha-cha, pero ni siquiera en ese momento yo tenía claro qué era eso.
Sigo caminando y me encuentro y abro un saloncito que se me extiende de una manera gigante con gente muy humilde, unos quitándose los zapatos y cambiándose para otros más cómodos, un señor dando clases con una que probablemente la mayoría de ustedes ni conocen, un tocadiscos de esos, así que de verdad se pone la agujita. Y empiezo a oír las explicaciones y la práctica. Y digo yo no sé nada de esto. Y realmente, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Si siempre he bailado, tanto en la parte profesional como en la parte orgánica de mi familia. Y no sé de eso, pero estoy escuchando categorías que me son totalmente afines como profesional de la danza. El señor hablaba de que las cualidades, de que la tensión muscular, de que la relación con la otra pareja. Bueno, eso como les contaba a algunos, fue el choque más fuerte que he tenido en mi vida profesional, porque yo decía, no puede ser que estoy aquí con una compañía tan maravillosa que también se ha preocupado por asuntos que tienen que ver con lo popular, y aún así yo no sé ni los pasos que están haciendo, no sé los ritmos que están bailando, no sé nada de su historia, etcétera. Y bueno, y eso fue lo que dio como principio mi necesidad de, a partir de ahí, dedicarme a la investigación de eso que se construyó claramente luego en un lenguaje dancístico que cubre identidades latinoamericanas y donde, como luego me gustaría conversar un poquito, luego Alejo Carpentier me abre con sus reflexiones otras posibilidades de poder entrar a ese mundo que era enormemente orgánico, que estaba por todo lado, que lo escuchaba en todas partes, porque si iba a Panamá los buses sonaban, porque si iba a Cuba estaba en la calle, porque si iba a San Andrés estaba en los tambores en las calles, pero que a la hora de la hora, por lo menos en mi profesión como tal, y en la academia de la que también era parte, no aparecía. Total oscuridad. No existía ese mundo. Y nosotros éramos, y en este caso específicamente yo, era una bailarina costarricense, centroamericana, latinoamericana, partícipe de la cultura caribeña, y no sabía nada de eso. Ese es y a partir de ahí, hasta llegar nuevamente a la necesidad de trabajar. Primero fue una idea de seguir investigando, que era Merecumbe, y de pronto me encuentro con otra anécdota que me encanta contar, y es que acostumbrada a dar clases de baile, no de baile, de danza contemporánea, ballet, donde el gran público eran especialmente mujeres, empiezo a dar clases de baile popular y resulta que el 90% de la población eran hombres, y se llena de otra energía mi salón de clase y una demanda ahora sí, ya de una población muchísimo más heterogénea, con personas que trabajaban en diferentes disciplinas, de diferentes sectores sociales, y empieza ahí una historia que me parece que ha sido espeluznantemente ambiciosa y fructífera, que ha sido todo el quehacer en Merecumbe, donde hemos continuado con la práctica de la docencia, la investigación y la creación artística. Listo. Gracias por la pregunta. Y bueno, supongo que yo puedo preguntar ya. ¿Es así, Priscila? Sí, claro, ustedes van intercambiando preguntas. Bueno, entonces, una de mis preguntas, porque en el transcurso de toda esta vivencia, y que he visto también que en el encuentro ha estado muy presente, es este muro
con pequeños espacios, que es la oficialidad y la academia. Entonces, en un proyecto tan hermoso como el de Paola y sus compañeros, yo quería preguntarle, ¿cómo fue eso? ¿Qué tanta resistencia y qué tanta ayuda se encontró en ese proceso? Que me interesa más la parte inicial, porque es cuando la gente generalmente vuelve a ver eso como diciendo, bueno, ¿en qué está? ¿Verdad? ¿Quién es esta? ¿Qué se le ocurre? Pero bueno, estoy anticipando, pero quisiera escuchar y espero que nos interese a todos saber sobre esas resistencias y esos apoyos desde lo oficial, desde la academia también. A ver. Qué interesante, Liliana, tu pregunta, porque además viene acompañada de una gestualidad, ¿verdad? Que sí, recibimos en algún momento, más al inicio, ¿verdad? De esas caras de, santo, ¿qué están hablando y qué significa todo esto, ¿verdad? También en algún momento, pues, te contaba que esta película resulta, pues, de un proceso de casi que cierre de un proceso universitario, ¿verdad? Éramos un grupo de compas que nos encantaba trabajar juntos, que teníamos una afinidad muy significativa a la forma de llevar procesos creativos y metodologías. Y pues habíamos estado explorando un poco la videodanza como acercamiento documental. Habíamos hecho un trabajo antes que en algún momento pues trajo cuestionamientos sobre si era realmente documental, si la videodanza era verdaderamente un registro de la realidad, ¿verdad? Si era suficiente o había que complementarlo con otros recursos más tradicionales del documental para que entonces sí hubiera como una claridad discursiva. Y ahí siento como que tengo también varios puntos en común con lo que vos mencionabas anteriormente, ¿verdad? Ese tema del cuerpo como un lenguaje que es algo que me gustaría ahora profundizar un poco más, que es tal vez desde donde me acerco yo a la danza, ¿verdad? Yo no soy bailarina y en realidad mucho de esto tiene que ver, y quisiera mencionarlo, con trabajar muy cerca con Esteban Richmond, que es el director de la película. Él es bailarín y ha investigado bastante el tema del cuerpo. Entonces, ¿verdad? Como que en ese compartir inicial surge esta idea de trabajar documentales en donde diéramos tal vez no una prioridad a la palabra escrita o hablada, sino al cuerpo como tal y sus expresiones. En ese momento, ¿verdad? Enmarcado en esto, todas las huellas, todos los rastros, todas las cuestiones que se van inscribiendo en los cuerpos y que a través de la danza, a través de los bailes como prácticas cotidianas expresivas, ¿verdad? Están ahí registradas. Y sí, como decís, pues al inicio hubo como ese pequeño choque de, bueno, pero y entonces, si el lenguaje va a ser el cuerpo, ¿cómo se va a ver eso? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo voy a leer yo además? ¿Cómo lo voy a reinterpretar? Y si no soy bailarín y entonces no entiendo qué significa cuando alguien hace esto, ¿verdad? Y mucho hablábamos de que para una persona que está muy conectada con la danza, muchas veces hay cosas que no son apalabrables, ¿verdad? Que el cuerpo puede comunicar, no sé si mejor, pero distinto y tal vez más profundo, más esencial. Y sí, tuvimos ese momento de las caras extrañas y nos dijeron, no, vea, todo bien, nada más hagan una muestra, ¿verdad? Hagan una primera aproximación de qué quiere decir esto, de cómo va a ser una videodanza documental y tal vez a partir de ahí sea más fácil. Y sí, así fue, ¿verdad? Hicimos un teaser que está disponible en internet, ahí lo pueden ver, es muy bonito porque siento que a pesar de que fue hace muchos años y fue algo que hicimos muy rápido, tiene la esencia de todo el documental después y ya viendo, ¿verdad? Mostrando a qué nos referíamos, al menos en nuestra propuesta, de eso de plantear el cuerpo como un primer lenguaje y los movimientos, la danza, la música, ¿verdad? Como una construcción discursiva completa e integral, creo que ya facilitó un poco acceder a algunos fondos, ¿verdad? E incluso de muchas colaboraciones, porque sí es un proceso, eso, muy colaborativo, lleno del aporte de una gran cantidad de personas y de grupos, de comunidades. Entonces, por ahí va, ¿verdad? Y me parece un tema muy interesante porque, pues, esto fue muy en la práctica, pero es algo de una reflexión más amplia en el tema de la investigación y la academia, ¿verdad? De cómo hemos construido
o se han priorizado ciertas formas de ser, ciertas formas de hacer, ciertas formas de pensar, incluso al decir que es prioritario investigar y que no, ¿verdad? Y que eso implica ciertos límites que en este momento yo creo que es fundamental, pues cuestionarse un montón y además emprender, ¿verdad? Proyectos o investigaciones que vengan a contrarrestar eso, esas monoculturas que se han establecido y de colonizar esas prácticas académicas investigativas, que bueno, también a mí me encanta hacerlo a través del audiovisual, ¿verdad? Para mí es eso, como una herramienta de investigación y aproximación a las personas y una gran mediación para crear vínculos, ¿no? Uh-huh. Y creo que por ahí va, creo que te responde eso la pregunta, para pasar ahora a la siguiente pregunta. Está silenciada, no sé si Sí, querías... ya, yo, no, está claro. Sí me hubiera gustado como saber un poco más sobre en el proyecto los que primero escuchan y los que primero niegan un poquito, porque es que insisto en que eso le da mucha fuerza a uno para tomar la decisión de seguir adelante o no. Uh-huh, Y uh-huh, uh-huh. Qué vacilón, esto es como hacer un viaje al pasado casi de la postadolescencia universitaria. Entonces me mueve un montón de sentimientos, ¿verdad? Como que uno tiene ahí el corazón muy abierto en los procesos creativos. Creo que todavía, pero ahora uno aprende a escuchar y no. Y vieras que cómo era un proceso que inicia o tiene como ahí el punto de partida en la universidad, de ahí siempre hay estas referencias o, ¿verdad?, personas que se consideran como maestros, profesores, en donde uno se encuentra con de todo. Igual eso he ido aprendiendo en todos los procesos de investigación, ¿verdad? Tanto personas que te dicen, sí, claro, no entiendo, pero formulalo mejor y dale, ¿verdad? Hacelo para ver qué pasa. Hasta personas que te cuestionan y te dicen como, no, esto no va a funcionar o esto, ya esto lo han intentado un montón de veces y no va a salir bien, ¿verdad? O cuestiones como esas. Entonces creo que para mí muy personalmente un primer lugar como de cuestionar y de enfrentarse a eso de si tiene sentido o no, de si esto es arte o no, si es documental o no, si entra dentro de una investigación formal o no, estuvo ahí como en el espacio académico, ¿verdad? Directamente con personas que ejercen pues lugares de influencia para uno, en términos de profesoras y profesores, etcétera. Luego hay una parte muy importante que es cuando se plantean las propuestas ya en el medio audiovisual específicamente, ¿verdad? Cuando vas a ir a concursar a un fondo, querés enviarlo como algún tipo de festival y demás, que yo siento que una vez que ya habíamos realmente trabajado en la propuesta escrita y logramos hacer un producto audiovisual que mostrara cómo se iba a ver, las dudas bajaron un poco y había ya un interés, ¿verdad? De, mira, esto suena importante porque es un trabajo, ¿verdad? De registro como cultural bastante fundamental y también es una propuesta distinta. Entonces, ¿verdad? De ahí como que ya se abrió un poco. Pero sí, creo que esos son tal vez en este momento que recuerdo los primeros lugares. Y ahora, ¿qué pasa? También en ese momento, y siempre lo cuento porque me parece muy hermoso, siento que cuando uno está en espacios de estos académicos y le dicen que no, que algo no va a funcionar hasta que a uno se le enciende como un fueguito por dentro que dice, ay, ¿en serio no? Quiero hacerlo y explorarlo y probarlo y hacer un experimento con esto y finalmente tener ya ahora sí datos o algo que me permita decir si sí funciona o no, ¿verdad? Que mucho a veces uno lo puede saber por la historia de las cosas y decir, no, esto ya lo han intentado y no hay camino, pero que a veces cuando sí hay camino, hacerlo y probarlo, me parece que es una de las mejores formas. Y claro. ya después de eso, ¿verdad? Incluso en algún momento presentamos una ponencia dentro de la misma universidad hablando de la metodología que habíamos desarrollado para la película, ¿verdad? Entendiendo que siempre hay formas de dialogar con la academia, ¿verdad? Cuando hay espacio siempre, se pueden hacer puentes para ir metiendo estos temas desde otras Claro. perspectivas. Uh-huh, uh-huh. Por ahí. Y bueno, ya que estamos en estas y hablando de esto también, ¿verdad? De lo que no es necesariamente las formas oficiales, en este caso hablábamos del hacer el conocimiento, ¿verdad? Creo que también en algún momento vos y yo compartíamos el tema de la cultura no oficial y de la danza y el baile popular como propuestas contrahegemónicas, ¿verdad? Desde muchos lugares. Por ejemplo, yo siento que la danza tiene todo
es como una, como que tiene este poder transformador que puede ir en lugares muy personales, muy íntimos, de autoconocimiento, ¿verdad? Pero también tiene un potencial transformador colectivo impresionante. Y creo que de eso me gustaría un montón que conversemos. Primero, ese lugar que tiene el baile popular y la danza como resistencia o subversión a esa cultura oficial, ¿verdad? Incluso como prácticas cotidianas que, que buscan eso, hacer formas diferentes de lo que está programado, ¿verdad? Yo casi que lo pienso a veces como una contrapedagogía de la crueldad, ¿verdad? Como que el mundo está diseñado por este sistema pedagógico que empieza a moldear tu cuerpo y a transformarlo, y que a través de estas danzas y estas otras formas de comunicación, de interacción y creación de comunidad, se rompen esas programaciones y se crean otras que se van pasando además con el tiempo. Entonces, a ver si sintetizo un toque. Por un lugar, eso, ¿verdad? Como ese lugar transformador que tiene la danza, que tiene el baile, creo que personalmente puede estar bastante claro cómo funciona, pero a nivel social y colectivo, e incluso ya aprovechándome un poco de tu investigación y tu experiencia, no sé si tenés datos específicos, por ejemplo, de cómo se han desarrollado algunas formas de baile popular y si hay una relación o no con procesos de movilización social, de transformación política o económica, ¿verdad? No sé, yo siento que eso debe estar muy cercano. En la peli nosotros conocimos bastante la experiencia, al menos desde estos pueblos afrocostarricenses, ¿verdad? Y cómo está muy ligado eso, la construcción incluso de los movimientos, ¿no? Claro. Una coyuntura a un enfrentamiento, a un sistema. Entonces, bueno, ya aquí cierro para escucharte. Sí, bueno, primero, ese poder que tiene tantos caminos, ¿verdad? Que es penetrado de tantas maneras en la danza, en el baile. Cuando hablo de danza y baile, yo voy a hablar de lo mismo, porque alguien preguntaba, creo que algo de baile y danza. En diferentes países se tienen diferentes definiciones. Para algunos bailar es el gran género y danza es una parte específica, para otros es al revés, pero digamos que cuando yo estoy hablando en general, hablo de los dos, y cuando voy a especificar, o sea, de los dos con la misma palabra, danza o baile. En el caso del baile popular, ahí sí, ya centro la cosa, tiene poderes enormes, ¿verdad? Enormes. Tanto así como para poner algunos ejemplos muy sencillos. A pesar de ser absolutamente negado por la cultura oficial, no solo en el caso nuestro, ¿verdad? En muchísimos países, de los cuales muy poquitos son los que se salvan, tipo Cuba, Colombia, en algún momento Argentina con el tango, etcétera. Pero en la mayoría de los países es una cosa ahí negada, ¿verdad? Que casi no tiene ninguna importancia para algunos, pero es tan poderoso que a pesar de todo eso, en el mundo entero, en grandes sectores del mundo entero, hablar de América Latina es hablar de cierto tipo de baile popular. La gente cree que la gente tiene que bailar. La gente cree que tenemos que tener esas músicas denominadas, que también no hemos podido llegar a conclusiones de cómo se pueden llamar, y todavía se llama tropical, latina, miles de nombres para definir, porque nos ha costado llegar a eso. Parte de ese por qué no llegamos es porque realmente, primero porque se mueve muchísimo, pero también porque no se aborda en los diferentes espacios con la profundidad que se requiere. Entonces, pues sí, y lo que decías, y lo que vuelvo a insistir, contiene muchas aristas. Podríamos hablar, por ejemplo, de cómo contiene este tipo de danza y música, que son unas para la otra, información de nuestras migraciones históricas. Eso es maravilloso. O sea, nosotros nos movemos en Limón de una manera muchísimo más cadenciosa que la mayoría de los negros, por ejemplo, que se mueven
que tienen como raíz más bien ciertos otros sectores de migraciones que no son Jamaica. Nosotros tenemos un lazo así, pero una unidad con Jamaica en la manera tan relajada y cadenciosa de asumir la danza. Y no me refiero específicamente solo a Limón, es que si vamos ya como debe ser, todos tenemos parte de Limón, todos somos parte de Limón y todos entonces tenemos ciertas cadencias que tienen claramente direcciones de por dónde se han venido desarrollando. Cuba, por ejemplo, o los garífunas, tienen movimientos también provenientes de África, muchísimo más percutidos en el cuerpo, son mucho más fuertes, violentos, que también es muy fácil, bueno, digo muy fácil después de 30 y no sé cuántos años de estar revisando, ver cómo se vienen esas líneas de movimiento a través de la historia. Pero lo que hablábamos del lenguaje, resulta que sí, no todos nosotros, desde México hasta el sur, donde ha habido esas mezclas de culturas europeas, indígenas y africanas, manejamos el mismo lenguaje del cuerpo. Siempre pongo el ejemplo del idioma español, con tonalidades distintas, con dichos distintos, con dejos distintos, pero nos comunicamos plenamente. Y lo más importante, con una construcción compleja, muy compleja, de códigos, de técnicas, de principios estéticos, de los cuales, vuelvo a insistir, la gran mayoría nos cuesta muchísimo llegar a abordar porque no está tan presente en el manejo de la cultura que se nos vende, ¿verdad? Incluso se nos venden cosas contrarias a lo que somos. Programas de televisión donde se le da mucha importancia a lo hecho por Europa y Estados Unidos, donde ellos dicen que bailan lo que es producto de América Latina, y donde nosotros vemos eso y la gente, por lo menos en mi caso, me pregunta, pero ¿cómo? Es que no entiendo, yo veo eso y a mí me parece que eso no es bolero. Claro que eso no es bolero. Corporalmente eso no es el bolero de América Latina. Entonces tiene el conocimiento, la gente lo tiene en su cuerpo, lo tiene en sus sensaciones, pero no tiene las herramientas intelectuales para defenderlo. Pero sí es poderoso, puesto que existe, sigue creciendo, sigue desarrollándose, sin tener claro a veces la gente nada, pero teniéndolo claro, sí, en sus sensaciones, en sus emociones, en su afectividad, en lo que la música le penetra, en lo que lo motiva a moverse y en cómo a través de ese movimiento se expresa, etc. Entonces, podría decir que el baile popular, y cada vez que hablo de baile popular, tengo que hablar de sus músicas, porque están hechos uno para el otro, son atravesados por muchísimos ejes que podríamos investigar de manera separada en términos de hacerlo de una manera como académicamente factible, digamos, pero que son multisemióticos en todo sentido. Entonces es una cosa que es un bombardeo de sensaciones, sentimientos, información histórica, roles, todo eso está ahí presente. Y tal vez aquí sí quisiera decir que lo más triste es con ideas difundidas muy equivocadas de lo que en realidad es, porque es lo que decías antes, estamos hablando de cuerpos en movimiento, y generalmente los que hablan de eso incluso no saben, y además lo hacen de manera irrespetuosa, atribuyéndose conocimientos que no tienen, y entonces llegamos a barbaridades como alimentar ideas que desde la perspectiva del género me parece terrible. Decir que la mujer en el baile popular se deja llevar es algo que combato mañana, tarde y noche. O sea, eso es una barbaridad, eso no es posible.
Es como que usted diga que el músico, que no es el director de orquesta, se deja llevar. O sea, entonces el director de orquesta es el que sabe y el violinista se deja llevar y quiere decir como que no sabe. No, eso no es así. Y así podríamos entrar en un montón de ejes que están presentes en toda esta dinámica del baile y la música popular de América Latina. Bueno, no sé si por ahí más o menos te... Sí, no, total, me parece súper, súper interesante y que de hecho aterrizas en un punto que me parece tal vez curioso de hablar en este momento, ¿verdad? Tal vez ahí atravieso un poco al orden de las preguntas, pero es este tema de también comprender el cuerpo como un territorio, ¿verdad? Como este escenario en donde se manifiestan dinámicas de poder que implican como también retrato y construcción continua en ese diálogo con el entorno y con el contexto, implican procesos de subordinación, de opresión y por otro lado también de resistencia y subversión, ¿verdad? Es como que todas estas territorialidades que conforman nuestros cuerpos y nuestra persona, y también Le Breton hace una interesante reflexión al respecto, no andan cuerpos por ahí en la calle, ¿verdad? Andamos personas que a través de este cuerpo tenemos como una existencia material y un primer lugar de interacción, pero bueno, está este tema fundamental que es el poder, ¿verdad? Y cómo estas dinámicas están ahí también presentes. Muchas veces en la construcción de estos imaginarios, no sé si funciona igual, ¿verdad? Como yo lo entiendo, pero entonces aprovecho y te pregunto, ¿hay procesos en este momento como de cuestionarse también y de construir algunas formas que están ahí presentes en el baile popular, que son reflejo de mismos procesos de opresión históricos? ¿O cómo se da eso? ¿Cómo se vive, digamos, dentro del mundo de la danza y del baile? O las reflexiones al menos académicas, ¿verdad? Que se desprenden de eso. Sí, bueno, yo puedo hablarte de las reflexiones que hacemos nosotros en la parte interna de Merecumben, no tanto de la parte académica, porque ahorita pues no estoy tan vinculada a saber qué anda por ahí. Pero sí, hay una reflexión constante, pero además hay algo muy interesante, y es que como estos espacios son de resistencia, de por sí son transgresores con respecto a todos esos otros elementos apadrinados un poco por la cultura oficial. Voy a poner un ejemplo. Ahora los discursos que tienen que ver con el discurso de género, con lo LGTB, todo esto está por todo lado, ¿verdad? En el swing costarricense, en el swing criollo costarricense, que también, un paréntesis, es un producto que surge especialmente en la meseta central, pero que tiene influencias e trabajo de la hibridez en Costa Rica, como toda América Latina. Quiero decir que no creo en nada de las cosas que tratan de establecer elementos puros, ¿verdad? Incluyendo el mismo swing, que estoy de acuerdo en que se haya logrado convertir en patrimonio cultural inmaterial de los costarricenses, pero no creo en que las cosas son nosotros y solo nosotros y lo creamos nosotros como si estuviéramos aislados del resto, porque eso no es así, es parte de un lenguaje, insisto, creado por las culturas populares de América Latina, producto de toda esa historia de procesos como el mestizaje, la hibridación, el sincretismo, etc. Entonces, en el caso del swing criollo, por ejemplo, se baila rompiendo esta idea de hombre-mujer desde hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Estoy hablando de casi 20, 30 años, con toda tranquilidad, 20 años, digamos. En los últimos 15 años, 10 años, se deja de bailar ya. O sea, no se deja de bailar. Se puede bailar en parejas, se puede bailar en tríos, se puede bailar en quintetos, donde el que dirige o la que dirige o le que dirige puede ser cualquiera. Y vamos aprendiendo cómo uno va pasando. Hay códigos, por supuesto, insisto, también esa idea que a veces
ciertos elementos hablan en estudios, vuelvo a insistir, académicos, porque es donde me he encontrado esas cosas, ¿verdad? Donde dices que es mucho más libre. ¿Cuál más libre? Son códigos tremendamente fuertes, solo que son manejados a plenitud y uno lo que ve es lo mismo que ve en la danza cuando alguien tiene una técnica excelente. Qué rico se mueve, qué lindísimo se mueve. Eso pasa en el baile popular, qué rico se mueve, qué lindísimo se mueve, pero no es porque es libre y que no es nada, es porque manejan su cuerpo, su técnica de una manera tan maravillosa como lo hacen en otras disciplinas de la danza. Entonces, ahí, como decía, vuelvo al caso del swing criollo costarricense. Entonces, desde hace muchos años ya hay códigos para la persona que va a dirigir, pero entonces ahora yo intercambio y soy yo la que va a dirigir, ahora es la otra persona la que va a dirigir, y juntos jugamos, bailamos, creamos, construimos. Y entonces volvemos a lo mismo, a lo que decías antes, y a lo que conversábamos en otros momentos. Es peligroso a veces cuando le ponemos el verbo a algo que no, ¿verdad? Porque en esas danzas, esas cosas se van dando de por sí. Nadie está pensando en, es que usted me está llevando y usted me está haciendo, no, no, no. Bailamos y bailamos bajo estos códigos que son los que creamos a partir de los cuales construimos esta danza. Una danza en la que participamos un montón, donde no importa quiénes somos, no importa nuestras decisiones con respecto a un montón de cosas en la vida, y lo importante es que vamos a participar juntos en esta creación de la danza que vamos a hacer, en esta valoración del instante, que es uno de los elementos más maravillosos del baile popular. O sea, el exprimir, por así decir, el instante en el que estamos, ¿verdad? Es donde todo lo orgánico está presente, qué música es, qué color es la luz, con quién estoy bailando, quiénes están a mi alrededor, cuántos me hacen alboroto, cuántos no, quiénes me lanzan energía, quiénes no. Todas esas cosas que por supuesto que hay que tener cuidado cuando hacemos el traslado ese a buscar las palabras. Bueno, por ahí vamos. Yo pienso que entre las cosas que a mí me gustaría preguntarte, que tiene que ver un poco con esto, es, porque estoy casi segura de que tiene que haber sido así, ¿qué tipo de preguntas surgieron en el proceso especialmente de parte de los bailarines y de los músicos? Preguntas, o más bien la pregunta es, ¿surgieron preguntas de carácter estético que eran difíciles de contestar y de encontrar herramientas para acercarse a ellas? Esa es la pregunta. Wow, qué gran pregunta. Vamos a ver si te entiendo por dónde va o si te interesa por dónde la estoy agarrando, porque me parece un tema muy importante en esto de la representación, ¿verdad? Y además de entrar en un proceso de remediación como es el audiovisual, que definitivamente va a implicar como una traducción, ¿verdad? Como un proceso de tomar estos códigos, trabajarlos desde aquí, transformarlos y luego enviarlos de nuevo a través de una pantalla. Entonces, bueno, el proceso creativo como tal tratamos de generarlo a través de unas fases que buscaban mucho, primero generar un vínculo bastante importante y significativo con las personas que iban a ser parte del documental, de modo que fuera una comunicación más clara, más abierta, más profunda, que pudiéramos realmente llegar a eso que nos vinculaba, ¿no? Y a partir de ahí crear en conjunto. Lo mismo con la propuesta de qué se iba a ver en pantalla, ¿verdad? Hubo varios procesos de exploración coreográfica, de exploración sonora, de exploración en espacios, tanto cerrados como abiertos, exploraciones de memoria en lugares determinados, en Limón, por ejemplo. Si en tu infancia ibas mucho a este parque, bueno, vamos y vamos a ver qué pasa en el cuerpo al estar ahí, ¿verdad? Cómo se mueve, cómo reacciona. Y en todo este proceso se fue haciendo colectivamente como ese diseño de qué íbamos a ver.
Ahora, ¿qué pasa? Y es el momento más, digamos, que le deja a uno más aprendizajes. Cuando todo ese gran trabajo previo se convierte en una síntesis editada audiovisualmente, cambia y lo que se ve y lo que se escucha no es lo mismo que vivimos como experiencia de proceso creativo. O sea, imagínate tener 2 meses enteros de casi todos los días de estar trabajando en un proceso creativo y meterlo en 52 minutos, ¿verdad? Solo eso ya plantea un cambio completo. Y ahí pues nos encontramos varias cosas, varias preguntas, ahí fue en donde empezaron a aparecer e incluso comentarios o sugerencias o momentos de, uy, suave un toque, pero esto cambió radicalmente, esto no es lo mismo que yo planteaba cuando hice la coreografía. ¿Y por qué? Porque ahí ya entraron estos temas de uno, el editar una coreografía que no puedes ver completa, que no puedes experimentar estando con un cuerpo cercano y escuchando y demás, y también con el tema de la interacción de la música y del baile, que por ahí vi que Javier también lo preguntaba en el chat. Y creo que vos lo mencionaste también en algún momento, ¿verdad? La música y el baile se van construyendo mutuamente. Entonces, por ejemplo, una coreografía que trabajamos con una música determinada, se montó todo, se fue a grabar, sacamos todas las tomas, pero era una música que no podíamos usar por tema de permisos y derechos. Entonces se hizo otra versión, tomando, ¿verdad? Como varias de las pautas rítmicas y varias cuestiones como muy similares para que no cambiara del todo la propuesta, pero solo eso, al ya después verlo en pantalla, generó, ¿verdad? Como un quiebre y entonces algunas de las personas que participaron en la coreografía nos dijeron como, wow, ¿cómo cambió? Eso es otra coreografía, ya dice otra cosa, porque esa interacción que había entre un código sonoro y un código de partituras de movimiento corporal decían algo en conjunto, ahora cambió uno de esos códigos, dice otra cosa, ¿verdad? Entonces es ese tema de la representación y algo que me parece muy importante de entender que además, ¿verdad? De esto de la multiterritorialidad, como que cada una de esta suma de múltiples códigos al interactuar genera algo. Cambia su código, cambian un montón de cosas. Entonces, ¿verdad? Como por ahí, veo que también ya es tiempo de ir acercándonos a una conclusión. Sí, más bien les iba a decir que bueno, que en el chat hay bastante intercambio. Primero decirles que bueno, Paola nos compartió el documental del cual han estado hablando, ahora ahí tienen el link disponible y tenemos varias preguntas. David Rojas dice, el programa de educación musical en primer y segundo ciclo indica en varios de los aprendizajes la danza. Sin embargo, los profesores de música muchas veces desconocemos sobre el tema. Después Tania Camacho, les voy a hacer las preguntas y ustedes pues hacen como un redondeo. Tania Camacho, siguiendo un poco lo que planteaba Liliana, habla de todos esos imaginarios terribles que hay alrededor del baile en pareja, ¿verdad? Que incluso se plantea que las mujeres debemos ser sumisas y todos estos imaginarios que nos transmiten por ahí. Y después Javier planteaba una pregunta para Liliana. En tu experiencia como docente de baile popular, ¿qué tipo de herramientas has tenido que desarrollar en la enseñanza de este tipo de bailes? ¿Cómo has ido construyendo esas formas de enseñanza y aprendizaje? Y en el caso de Costa Rica, ¿cómo ha sido tu relación con la música costarricense en este proceso? Y también le hacía una pregunta a Paola. ¿Cómo han sido tus experiencias en torno a la construcción audiovisual del vínculo entre imagen, cuerpo y música? Principalmente cuanto a lo que sucede con el movimiento corporal acompañado con una música específica. Y también Luisa Paz preguntaba cómo perciben que afecta la globalización cultural a la creatividad popular en la expresión baile y música. Y la última pregunta que tenemos es si me llama la atención eso de los roles y asignaciones de movimiento según el género para bailar. Es decir, si es hombre se mueve de esta manera y le tocan estos pasos y si es mujer estos otros. Me pasa que en una clase de baile en el gimnasio, por ejemplo, que me siento muy bien bailando con todos individualmente a la vez, pero luego si salgo a bailar en pareja no lo logro, ¿verdad? Entonces si nos pueden plantear algunas ideas en torno a esto. Bueno, si quieren, empiezo. ¿Está bien? Ok, bueno, con respecto al género, porque me preocupa mucho eso y siempre me ha preocupado mucho. Son visiones totalmente equivocadas. Pongo ejemplos siempre, digamos, cosas como en el deporte. El que es portero trabaja un montón de técnicas para ser portero y juega esa parte de portero, ¿verdad? Pero no es sumiso,
No es que es inútil con la bola, no es que está haciendo otra cosa. En las artes marciales hay artes marciales que aprovechan la energía del que va a iniciar el ataque para crear una otra forma que le permita defenderse. Entonces, en el caso del baile popular, lo primero que tengo que decir es que sí, son roles distintos, son distintos. Pero para ambos se requiere tener dominio del cuerpo, técnica, conocimiento profundo de su ser en todo sentido y desarrollar habilidades que pasan de un lado a otro también. No es una cosa cuadrada, yo hago esto y el otro hace lo otro. En el caso del rol femenino, insisto, requiere un enorme dominio del cuerpo. ¿Por qué? Porque generalmente la compañera es la que va a recibir algunas propuestas del compañero que ella debe resolver en micros de segundo. Para eso tiene que tener un cuerpo tremendamente entrenado para reaccionar y crear y terminar de construir esa propuesta o devolver una nueva propuesta a la otra persona con la que está bailando. Esa idea de que la mujer se deja llevar o que se ha dejado llevar a través de los años, eso no es posible. O sea, aún hace 50, 60 años, no es posible que alguien baile dejándose llevar como si fuera una cosa inerte, porque eso no se puede. La danza no se puede hacer así. La danza tiene que hacerse a partir de un dominio de uno mismo, de sus códigos. De lo contrario, no hay danza. Incluso las danzas que son de mucha caída, etcétera, requieren un enorme dominio porque tengo que tener la capacidad de manejar mi peso para dejarme caer y después responder. Entonces, por eso esas ideas que quedan en las mentalidades de una mujer ahí que no sé, que eso no ha podido ser cierto a través de la historia jamás. Y ahorita menos, porque cada vez entendemos mejor estas formas de construir, de hacer la danza, donde hay, vuelvo a insistir, una enorme diferencia con respecto a la danza en términos tipo danza contemporánea, ballet, etcétera, que son más creadas para el espectáculo. La danza del baile popular se construye en el instante, con códigos de improvisación que tienen que manejar ambos, con códigos de relación con la música que tienen que manejar ambos. Entonces, es una construcción muy compleja. Y para la compañera que hablaba del gimnasio, es que tengo que decirle que una cosa es moverse uno solo y otra cosa es bailar el baile popular. Eso es, cuando uno hace en un gimnasio movimientos, son movimientos. No es un error creer que eso es aprender baile popular. Eso no es aprender movimientos aislados. Y el asunto de la construcción de la danza en el baile popular es que siempre estamos interactuando con la otra persona o con las otras personas, incluyendo el máximo, digamos que una de las categorías de mayor complejidad en términos de cantidades de personas es lo que llamamos la comparsa, ¿verdad? En la comparsa tampoco uno hace lo que le da la gana, eso no es, tiene que entrar en energía con el resto. Entonces, para poder bailar con la otra persona, llámese como se llame, tengo que manejar un montón de códigos que no se adquieren haciendo movimientos en un gimnasio, porque hay manejos de brazos, hay cosas tan complejas como manejos de la muñeca, de la relación muñeca-codo-hombro, porque si no uno termina mal, y todo eso debe ser dominado para poder ejecutar una creación a la hora de hacer baile popular. Y por último, nada más esta de la globalización, que sí es
es muy complicada porque nosotros tenemos, primero, un gran problema con esa autonegación de tantísimos años de no estudiar nuestras músicas y nuestras danzas con todos sus recursos. Me refiero a su estética, a su técnica, etcétera. Entonces ahí ya nos van ganando cierto territorio las culturas que dominan en el orbe mundial. Entonces vuelvo a insistir, ellos nos mandan productos que ellos dicen se llama latino, aquí los difundimos además con el nombre de latino, sabiendo que vemos que hay algo que no concuerda con lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, hay tipos de salsa o tipos que se crearon especialmente en Estados Unidos y en Europa, donde usan códigos que vienen desde el patinaje en el hielo, desde el ballet, desde la gimnasia, con cierto sentido ya de mercadotecnia, y nosotros no tenemos claro, eso es lo más grave, la gente no tiene claro que eso responde a otra realidad, a otra idea, a otra práctica social, que la práctica social va a ser la competencia, la venta del espectáculo, y eso no es el baile popular en la vida cotidiana nuestra. Los viejitos en América Latina bailan y bailan mucho y disfrutan mucho, y uno no le puede decir a una viejita, usted tiene que levantar la pierna así o hacer la cabeza así, porque si eso no entra en nuestros códigos, pero ellos nos los venden. Entonces, por supuesto que ese problema de la globalización es complicado porque nos venden cosas que además nosotros aceptamos en nuestra propia ignorancia. Listo. Gracias, Liliana. Y pues de ahí yo me guindo también como para hacer un cierre y tal vez una reflexión en donde retomo esto del cuerpo como un territorio en disputa y del cuerpo como materia simbólica, ¿verdad? Entender que nuestros cuerpos son ese vector semántico por medio del cual se construye también una evidencia de la relación con el mundo. Y eso quiere decir, ¿verdad?, que en este momento, en este sistema social que habitamos, hay unas macroterritorialidades estructurales que permean, moldean y oprimen nuestros cuerpos, ¿verdad? Y ahí entra todo desde el tema de la cultura oficial, ¿verdad?, homogénea, hasta el tema de las opresiones por género, por clase, por raza, y todo esto es algo que no solo se expresa en el cuerpo, sino que se cristaliza en el cuerpo, ¿verdad? Incluso nos enferma, y por eso yo planteaba esto de las pedagogías de la crueldad versus el arte popular como una contrapedagogía, porque es un proceso de liberación de nuestro propio cuerpo, y pues específicamente de lo que hablaba la compañera, nuestros cuerpos feminizados han sido, ¿verdad?, como el espacio para apuntar a estas formas de control y de explotación y demás. Entonces creo muy importante retomar eso, ¿verdad? El valor que tiene el arte popular, la creatividad comunitaria o intercomunitaria como maneras de resistir e incluso subvertir estos procesos, ¿no? Y algo pues ya final, que es el tema incluso de la reafirmación identitaria, que fue algo que aprendí o me quedó mucho de este proceso del documental, ¿verdad? Con esta experiencia de danzas afrocostarricenses, y es el tema de que incluso, ¿verdad?, puedes agarrar partes de tu cotidianidad que no percibimos como comunidad como algo bueno o positivo, pero a través de este arte tomarlo, reapropiarnos, darle vuelta y con esto más bien reafirmar nuestra identidad, ¿verdad? Por eso hay como en ciertos tipos de baile y danza ciertas acciones cotidianas que tal vez son muy fuertes, ¿verdad? O que solo reflejan cosas de las prácticas. Pero sí, como ese tema de la reafirmación identitaria, de la transformación y de lo esencial que es en este momento, y cada vez más como seguir profundizando en cómo soltar esos aparatos de control del cuerpo, y que pues desde estas resistencias populares, regionales, locales, podemos, creo yo, que hacer buenos caminos, ¿no? Y sí, creo que con eso respondo a esas dos preguntas, la de Javier del baile y la música. Creo que la había, antes me refería a eso un poquito con el tema de la coreografía. Y Bueno, muchas gracias a todos, qué hermoso eso.
Yo creo que, bueno, con este cierre que hace Paola también del arte como, y la danza como forma de resistencia, me parece que sintetiza muy bien un tema que hemos hablado en los diferentes espacios que hemos compartido, pero aquí más específicamente en esta mesa y en la que sigue vamos a terminar de redondear también como estos debates a partir de la corporalidad que está inherentemente vinculada a la música, como planteaba Liliana, ¿verdad? Les agradecemos muchísimo, ¿verdad? Este espacio, me parece que era justo y necesario tener como un espacio para esto. Les dejé acá en el link, en el chat, el link, bueno, Paola puso el link de su documental y también les compartí un link de uno de los artículos de Liliana sobre el baile popular en Costa Rica para que lo tengan ahí y puedan accesarlo. Y bueno, agradecerles muchísimo la posibilidad de que estuvieran aquí, a Paola y a Liliana, ha sido riquísimo sin duda, ¿verdad? Y nada más recordarles que para continuar hablando sobre este eje último del encuentro, que es el tema de las corporalidades, nos vamos a ver a las 3 de la tarde para el último de los paneles, ¿verdad? Que se llama justamente el cuerpo como territorio sonoro y como espacio de disputa. Y también después de esto pues haremos el cierre del espacio, ¿verdad? Y recordarles también que el enlace de Zoom es el mismo que hemos utilizado para toda la actividad. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos a las 3 de la tarde entonces.